el tema de la familia. Es decir, de que estos jóvenes están teniendo una situación en la que primero no pueden independizarse o cuando se independizan llegan tan justos que no pueden ni crear una familia. Se emancipan 5 años más tarde, cuando emancipaba mi generación. Es que mi hijo está muy cómodo en casa viendo Netflix. Digo, no, tío. Tu hijo no te soporta como tú no soportabas a tu padre. Le querías mucho, pero tú querías irte por ahí. Y si no se va es porque no puede. Y entonces, al final, los jóvenes españoles se emancipan casi 4 o 5 años más tarde que la media europea. Peor que cuando yo era joven. El acceso a la vivienda de los jóvenes es que es inaccesible. Es decir, que tú adquirir una vivienda, comparado, ahí sí que hay jaque mate. En cuanto les hablas de la vivienda, a los de mi generación dicen, hostia, sí, esto tiene razón. Pero es que la vivienda es fundamental. Pero no solo la compra, también el alquiler. Es que tú antes te emancipabas con tu pareja. Pero es que ahora te tienes que emancipar entre varios, etcétera, y no hay posibilidad de decir, joder. Y eso no tienen ellos la culpa, porque es que lo hemos analizado mucho en este podcast, que al final la subida de salarios va con respecto al crecimiento de la economía real, pero la subida del precio de la vivienda va con respecto a la subida de inflación monetaria. O sea, es que no tiene nada que ver. Es una cuestión de oferta y demanda. Es que lo que ocurre ahora mismo, que no ocurría en mi época, es que en mi época el crecimiento era más o menos homogéneo en todo el territorio, más o menos. Pero ahora hay un fenómeno, la economía digital, que es maravillosa, y otra serie de cambios e innovaciones que ha habido, está generando que los crecimientos se estén produciendo en las ciudades. O sea, ya no crecen los países, ahora crecen las ciudades. Que esa es otra, que también se... Y eso todavía no lo teníamos asimilado del todo. Y eso significa que el joven, ¿no?, tiene que ir a Madrid. O sea, un joven de Burgos, que a lo mejor se hubiera quedado en Burgos, ahora no se puede quedar en Burgos, no hay trabajo en Burgos. Pongo Burgos por poner un ejemplo, tengo ni idea, igual sí hay. Pero tienen que ir a Madrid. Entonces se tienen que ir a Madrid y entonces ¿qué pasa? Que todavía la vivienda es más escasa. ¿Y dónde está aquí la política de vivienda? ¿Cuál es la política de vivienda? Que hacemos medidas para endurecer el alquiler, para no sé qué, que es que tienes que necesitar medidas de oferta. Ahora se acaba de ver, ha habido aumento de precios y caída en las transacciones de compraventa de vivienda. Ostras, es que es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando se restringe la oferta. Es que apenas sí queda oferta. Es que llega tanta gente a Madrid a trabajar, digo Madrid como Barcelona, como las grandes ciudades. Entonces, claro, el joven dice, a ver, me encuentro en un entorno en el que los precios suben mucho más que los salarios, tanto en alquiler como en compra. No me puedo comprar la casa. Si me emancipo, me tengo que emancipar. Me quedo en casa de mi padre, porque para emanciparme con 4 tíos, prefiero estar en casa de mi padre, que mi madre me lo hace todo, y con esos 800 euros que encima me cobrarán, me lo ahorro y me pego un viaje, me hago lo que sea. Pues si se consiguen emancipar después de mucho esfuerzo y tal con su pareja, el siguiente problema es tener hijos. Si tengo un hijo, me convierto en un hogar pobre, porque entra un nuevo miembro al hogar y ya soy un hogar pobre. Tampoco te tienes que extrañar que las españolas son las que tienen una mayor diferencia entre los hijos que les hubiera gustado tener y los hijos que realmente han tenido. Que a mí, yo no soy natalista, que no tenga los hijos que quiera, pero si te están dando señales de que querrían tener más hijos de los que han podido tener y te están diciendo que los problemas son temas laborales, temas de acceso a la vivienda, temas de ayuda a la familia, etc. Entonces, es como les obligas a ir a las grandes ciudades a trabajar, porque es donde está el trabajo, porque lo que subyace detrás de todo esto, cuando miras un poco esa literatura, es que cuando varias empresas se localizan juntas en un mismo sitio, en la misma ciudad, las 4 son más productivas. Claro, crean más sinergias entre todos. Pero si metes 10 todavía más, y si metes 20 todavía más, y si metes 100 todavía más, y metes 1000 todavía más. Entonces, claro, todas estas empresas se concentran todas en un territorio. Entonces, pero es que, claro, cada empleo digital te genera otro tipo de empleos, porque el peluquero, el paseador de perros, el entrenador de CrossFit, el entrenador de pádel, o sea, no sé cómo decirte, o sea, tienen que ir allí. ¿Qué soluciones le estamos dando? Entonces, tú dices, vale, Nacho, cuando tú eras joven, y cuando yo era joven, primero los precios no estaban subiendo tanto porque no estábamos en una situación de tanta escasez de oferta, ¿no? Pero la política de vivienda era súper generosa. Otra cosa que era muy ineficiente, pero claro, no había político en este país que no hiciera una política de vivienda para jóvenes que, como hemos dicho antes, eran los que más votaban. Éramos 1 de cada 3 votantes. Y hacían algo que seguramente los que nos escuchen van a flipar, que se llaman viviendas VPO. Que básicamente tú lo que hacías, te apuntabas a una lista, a una promoción, hacían un sorteo y si te tocaba, te daban una casa a un precio por debajo del precio de mercado. Te la daban, a algunos amigos míos les tocó, a mí no me tocó nunca, pero luego la vendieron. Se construyeron más de 2 millones de viviendas para VPO, que imagínate que se hubieran dado en alquiler. Es decir, las hacemos y se las damos a los jóvenes para el alquiler. Tendríamos ahora un parque de vivienda muy extenso, equivalente a otros países industrializados, que los podríamos usar precisamente para alquiler para jóvenes. Entonces, aquí la solución pasa por construir viviendas. Entonces, y tú miras lo que se está construyendo de vivienda, me parece que no llegan cada año a 100.000 viviendas construidas al año y resulta que están formando... Ya el problema que hay es que se están formando 250.000 familias cada año. O sea, es que no te da ni para cubrir las familias y se están construyendo 100.000 viviendas en todo el territorio nacional, cuando seguramente tenían que estar solo en Madrid y Barcelona, quizás un poco Málaga, Valencia, etcétera, ¿no? Y va a ser el gran
el gran problemón. Yo entiendo que hay zonas que son muy bonitas para urbanizarlas, pero es que yo vivo en Madrid. Madrid, si tú te vas por la carretera de Extremadura, la carretera de Getafe, que esos son secarrales. Es que ¿qué problema tengo en Que construir sí, que hay transporte público. Hay zonas de sobra. Construye vivienda. Yo vengo de Castilla-La Mancha ahora mismo y me lo cruzo todo momento. La extensión enorme que hay, eso es escasez política, lo digo sinceramente. Pues o sea, al 1% final, del PIB se gastaba en vivienda cuando yo era joven. Y claro, ahora apenas llega al 0,3, 0,4 y seguramente será para rehabilitarme mis ventanas o las ventanas pero de... ¿sabes por qué? Porque también a lo mejor a nivel político también es un problema el tema de tocar la escasez, porque también tocaría los precios del gran patrimonio que tiene esa generación más mayoritaria. Es decir, es que al final la riqueza en España está centralizada, por un lado, en las propias pensiones que recibas y por otro lado, en el sector inmobiliario. Ahí es donde está la riqueza. Si tú tocas pensiones o tocas el sector inmobiliario... Sí. Claro, y lo que más gracia me hace es que yo veo a mucha gente muy hastiada, sobre todo en nuestra generación, porque ve cómo todas las ayudas también es que ya son descarados. Es decir... y muchas veces hace ese símil que no todos los jubilados que nos verán les pasa ello, que hay muchos jubilados que solo viven de su pensión y ya está, pero hay otra mucha gente en el que tú llegas a tu jubilación con un par de pisos, tres pisos, y si vives en Madrid ya es la repanocha. Ya no solo es que tengas tu jubile, tu máxima pensión, sino que además es que tienes pisos en alquiler y esos alquileres no paran de subir. Es egoísmo, por un lado, de decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los demás? Es lo que estabas comentando antes, que hablabas con tu padre, ¿no? Que decías, oye, pues ya se lo daré yo. Me llega a mí la subida, ya se lo daré yo. Ya, pero es que no se lo deberías de dar tú, deberías de estar mirando un poco más a largo plazo, ¿no? Se perdió un momento histórico de haber cogido, cuando la subida del 8,5, haber subido solo las más bajas. Porque claro, un 8,5, una pensión de 1.000 euros, no es lo mismo que un 8,5, una pensión de 3.000 euros. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Es que es casi el triple, ¿no? Entonces, para haber cogido y haber subido solo las más bajas y las otras una subida más gradual con los salarios. Y de hecho, nosotros miramos, creo que está en Fedea, precisamente porque tenemos gente que se nos oponía, y cuando tienes una pensión alta, también tienes mucha riqueza, porque date cuenta que el sistema de pensiones es contributivo y por lo tanto una pensión alta quiere decir que has tenido un salario alto. Si has tenido un salario alto, entonces normalmente... Tú sueles tener varios inmuebles, hay una correlación, ¿no? muy alta. Entonces cuando miramos un poco la riqueza tabulada por nivel de pensión, por eso nunca entendí que un gobierno así tan de izquierdas ni siquiera se planteara, ¿no? Decir, bueno, vamos a priorizar, pero no para ahorrarlo, sino para gastarlo en educación, en jóvenes. Como decía Charlie Munger, que en paz descanse también, que decía, tú lo que tienes que conocer son los incentivos de quien tienes delante. Y los incentivos son muy perversos. Hay muchas veces que el incentivo, por mucho que tú seas socialista, seas de más conservador, de izquierda, de derecha, da igual. Al final su objetivo es ganar unas elecciones y su incentivo es ganarlas cuanto antes. Por lo tanto, si el voto mayoritario es de pensionistas, pues ya sabes, claro. Yo me vendo a cualquier mejor postor, ¿no? Ese fue un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Y efectivamente ese es un problema que en cuanto lo sacas, claramente se ve las dificultades del joven de ahora con respecto a mi generación cuando era joven. Y eso te marca mucho. Si tú no te puedes independizar y en otro país te van a dejar independizarte,